Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Posible nuevo enfrentamiento de Hamás con Israel tras la asfixia de la autoridad palestina y el abandono de Qatar. Netanyahu y Herzog se reunieron secretamente con al-Sisi el año pasado para hablar de paz en la zona. Propuesta de ley para descontar de las transferencias a la autoridad palestina las cantidades que destinan a presos terroristas. Guterres apoya a UNRWA tras el pedido de su disolución por Netanyahu. Estos son los titulares. La agenda cultural vendrá después de comentar estas noticias. Comenzamos hablando de la crisis económica y energética en Gaza y el creciente aislamiento de Hamás, asfixiado por la autoridad palestina en Ramallah y con su aliado Qatar perdiendo fortaleza, hacen cada vez más probable un nuevo enfrentamiento bélico entre los grupos terroristas que controlan la franja e Israel. Abbas está tensando la cuerda como nunca, con la explicación de que si Hamás no le devuelve el control de Gaza, entonces no hay motivo para seguir financiándola. Además del recorte del suministro eléctrico pedido por la autoridad palestina, se han recortado en un 30% los salarios de los funcionarios en Gaza, se han suspendido los sueldos a los terroristas presos de Hamás en cárceles israelíes y también los pagos de medicamentos. Todo esto podría llevar a la población a protestar masivamente contra Hamás, lo que empujaría al movimiento a rebajar la tensión de la forma más fácil posible, atacando a Israel con el efecto unificador que esto tiene entre los palestinos. En enero ya hubo protestas, pero Hamás consiguió acallarlas con ayuda de dos socios regionales, Qatar, que facilitó dinero, y Turquía, que proporcionó combustible. Sí, esta es la historia que empieza a despuntar, o una de las consecuencias primeras de este plante diplomático a Qatar, que tuvimos la semana pasada. Estuvimos tratando de analizar lo que significaba, porque la mayoría de los países sunitas se habían pronunciado en favor de romper relaciones diplomáticas con Qatar, que al parecer se estaba volcando mucho en la hegemonía de Irán. Bueno, eso es una parte. Lo que pasa que entonces Qatar quedó de alguna manera proclamado dentro del propio mundo árabe como financiador del terrorismo. Eso es lo que salió a la palestra. Y Qatar, para defenderse, pues tiene que reducir la visibilidad de este tipo de acciones que tiene de financiamiento de grupos terroristas, y entre ellos está Hamás. Y aunque Hamás lo está pasando económicamente muy mal y Qatar tiene mucho dinero que le sobra, pues en este momento no puede ayudarlo y tiene que demostrar como que ya no juega más a ser amiguito de Hamás. Con lo cual Hamás se siente más aislado que nunca, cosa que está aprovechando la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que hace años que viene soñando con la venganza por aquel conato de guerra civil que hubo en la Franja de Gaza una vez que los israelíes se retiraron de ella en el 2005. Pues hubo unas elecciones y al final de las elecciones pues la gente de Hamás acribilló a los responsables de la autoridad palestina en la zona, con lo cual el país que no existe, de Palestina, no solamente quedó dividido geográficamente, sino también ideológicamente y políticamente, en dos partes irreconciliables, que han prometido y jurado y avisado en 30 ocasiones por lo menos que se van a unir en un gobierno de unidad nacional, pero la verdad es que lo único que los mantiene unidos es el odio por Israel. Ahora tienen un factor añadido, que es la electricidad. Hamás está dedicando desde el año 2014, desde el cese de fuego de la última intervención militar israelí en la zona, pues lo que está haciendo es tratando de reconstruir su infraestructura militar, especialmente los túneles, con lo cual todas las ayudas prometidas en aquel Congreso de Donantes que hablaba de cantidades desorbitadas de ayuda económica que iban a recibir los de la Franja de Gaza para reconstruir las casas que habían sido derruidas
por los bombardeos, pues de eso no ha llegado prácticamente nada, porque cada kilo de cemento que aparece está destinado a construir túneles. Incluso la propia UNRWA, de la que hablaremos luego, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denuncia que están construyendo túneles debajo de las escuelas financiadas por Naciones Unidas. Con lo cual, pues la población sigue con las casas destruidas y sigue en unas condiciones de miseria inducida. No una miseria natural por las condiciones en que se encuentra, sino una miseria inducida ideológicamente, políticamente, porque eso les conviene a Hamás para mantenerse en el poder, porque ellos son una organización que no solamente van por el lado político, sino también por el lado asistencial, por el lado de la beneficencia, con lo cual cuanto más pobres serán más dependientes políticamente de ellos. Y si la gente pues empieza a independizarse, igual también pueden hacerlo políticamente. Todo esto es un caldo de cultivo muy peligroso, porque la única salida que tiene esta olla a presión del mundo palestino encerrado confinado por Hamás dentro de la Franja de Gaza es atacar a Israel. Es la única solución que se les ha ocurrido en todos sus años de existencia, y es la única que les ha funcionado, porque tampoco nunca han abierto ni una rendija para hablar de mejorar sus condiciones. Ya no hablemos de negociaciones de paz definitivas, sino de incluso de algo que los palestinos de Cisjordania sí han sabido negociar, y por eso viven en una abundancia económica ostentosa, y muchos de ellos con cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que Israel teme que justamente esta inquina del mundo árabe, o sea, estamos hablando de la autoridad palestina que les corta los víveres, de Qatar que ya no les ayuda económicamente, y que incluso la autoridad palestina les reduce los salarios. Israel teme que esa presión del propio mundo árabe termine reventando contra los israelíes, que van a verse obligados a actuar militarmente, con las consecuencias que ello tiene, o sea, de bajas propias, pero especialmente de bajas ajenas, de gente que son civiles, que no tienen nada que ver y que están siendo utilizados como juguetes rotos, como escudos humanos para las maniobras perversas de sus dirigentes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el líder de la oposición, el diputado Isaac Herzog, y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi mantuvieron una reunión secreta en El Cairo el año pasado para discutir los esfuerzos para reactivar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. La reunión secreta tuvo lugar mientras Netanyahu y Herzog mantenían contactos para incorporar a la coalición de gobierno a la alianza campo-sionista que encabeza Herzog. Los líderes se trasladaron en avión privado en abril de 2016 en vuelo nocturno a El Cairo y fueron conducidos directamente al Palacio Presidencial para reunirse con Sisi. Regresaron antes del amanecer, luego que Sisi les instara a seguir adelante con el esfuerzo conjunto para reiniciar las conversaciones de paz. Esta reunión tuvo lugar poco después de otra en Aqaba, en febrero, en la que participaron Netanyahu, Sisi, el rey Abdalá II de Jordania y el entonces secretario de Estado norteamericano John Kerry. Sí, y esta reunión de la que hablamos ahora de Herzog y la que se ha dado a conocer fue en abril de 2016, o sea que todavía estaba Obama, todavía estaba John Kerry, formaba parte digamos, es más el reflejo de la política interna israelí. Era un momento en que Netanyahu y Herzog parecían que estaban negociando la ampliación de la coalición de gobierno y que podrían ser compatibles. Al final esa unión no funcionó, no se llevó a cabo, y en la coalición entró como refuerzo Víctor Lieberman con el partido Israel Beiteinu. Pero este acercamiento entre los dos partidos se tradujo en una cierta flexibilidad de Netanyahu, que, por decirlo de alguna manera coloquial, se llevó a Herzog de paseo esa noche en circunstancias muy particulares, un avión privado aterrizando en medio de la noche en El Cairo,
con gente que desde allí son trasladados por los servicios secretos al Palacio Presidencial y que salen antes del amanecer para que nadie sepa que han tenido lugar esas conversaciones. Y es más, el que trata de apadrinar esa coalición de gobierno es el presidente egipcio, diciendo, sí, ojalá os pongáis de acuerdo y entre los dos pues tendréis... ¿Por qué? Porque supuestamente el presidente egipcio pues vería en Herzog, en el líder de campo sionista, un socio más blando para negociar que el propio Netanyahu, y eso sería un punto a su favor. De todas maneras, fue una reunión que ahora se cuenta, que quedará para los anales de la historia, pero que no ha tenido ninguna trascendencia. Es decir, de allí, como tampoco de la iniciativa de Aqaba, de estos últimos estertores de la diplomacia de Obama, no ha surgido absolutamente nada que haya perdurado en el tiempo y que hoy en día pueda servir de algo más que de un recuerdo de decir, bueno, esto todo ya lo hemos intentado, ahora tendríamos que intentar algo distinto. Y eso es lo que estamos esperando, aunque sea de alguien tan sorprendente e inesperado como es el presidente Donald Trump, a ver si realmente todas estas noticias desalentadoras como el renunciar al traslado de la embajada a Jerusalén, etcétera, responden a una estrategia global más profunda de acercamiento real para unas negociaciones de paz. El Comité Ministerial Legislativo de Israel aprobó una ley para deducir a la autoridad palestina de los impuestos que recauda en su nombre Israel, la parte que ésta paga como salarios mensuales a los terroristas presos palestinos en cárceles israelíes y a sus familias. La norma propone una reducción de unos 250 millones de euros, equivalente a lo que la AP paga a los terroristas detenidos. Se trata de una propuesta del partido Yesh Atid y apoyada por miembros del Parlamento, tanto de la coalición gobernante como de la oposición, y será presentada en breve a la Cámara para su aprobación. Según estimaciones, el gobierno palestino destina el 7% de su presupuesto anual a los pagos a los presos. Bueno, de esto hemos hablado muchas veces en Radio Sefardá, e incluso el tema ha salido durante la última visita del presidente Donald Trump a la zona, incluso antes, cuando invitó al presidente Mahmoud a visitar Washington. Ahí ya el presidente Trump le dejó claro de que no se puede soportar una situación en la que el gobierno, en este caso el gobierno palestino, esté efectuando pagos a modo de recompensa para los terroristas condenados en las cárceles israelíes, incluso favoreciéndoles económicamente mucho más que cualquier trabajador palestino normal y corriente. Esto ha sido una llamada de atención que les ha servido para que los propios diputados israelíes se animasen a traer esta nueva propuesta de ley. Y como las anteriores, y vinculada con la primera visita, con la primera noticia de los problemas que tiene Hamás por los embargos que les propone la autoridad palestina, por ejemplo, para el pago de la electricidad o de los salarios, pues vemos como también los israelíes van a aplicarle o intentan aplicarle la misma medicina a la propia autoridad palestina. Es decir, si están cometiendo esta ilegalidad moral de subvencionar a los presos palestinos con crímenes de sangre terrorista, con hasta el 7% del presupuesto anual, es una barbaridad porque, vamos a ver, yo creo que ni en gastos como defensa hay muchos países que llegan a gastar el 7% de su presupuesto. Pues esto lo dedican a premiar a los terroristas y se estima que pueden ser unos 250 millones de euros. Pues esa cantidad, pues deducirla de lo que Israel tiene que pasarle a la autoridad palestina según las cuentas acordadas en los acuerdos de Oslo hace más de 20 años. Por los cuales pues una parte de la recaudación de impuestos, la que corresponde a los
a los ciudadanos o no ciudadanos, pero a la gente que trabaja en los territorios bajo administración palestina, pues parte de la recaudación fiscal pues tiene que ir para los que administran esa zona, como es la autoridad palestina. Pues ahora de esa parte le van a quitar esos 200 o 250 millones de euros que ellos destinan a ayudar a los terroristas. A ver si desisten de su actitud que llevan planteándola así desde hace muchos años, a pesar de todas las advertencias y a pesar de que este era un tema muy conocido, por ejemplo, por el presidente Obama, pero que no le parecía que eso fuera un obstáculo para la paz, premiar a los terroristas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidiera su desmantelamiento. Guterres expresó su apoyo a la organización y alabó el papel que juega en la distribución de servicios esenciales y la protección de los derechos de miles de refugiados palestinos en Oriente Medio. Las declaraciones de Netanyahu se produjeron tras anunciar la agencia el descubrimiento de un túnel bajo 2 de sus escuelas en Gaza, controlada por Hamás. Bueno, este túnel que se descubrió debajo de las escuelas en Gaza y que fue denunciado por la propia UNRWA, es algo que Israel venía denunciando incluso desde el año 2014, cuando las Naciones Unidas y especialmente la UNRWA ponían el grito en el cielo porque Israel estaba bombardeando edificios que no estaban funcionando en ese momento como escuelas, pero que físicamente eran escuelas, y Israel decía, es que desde ahí se está disparando cohetes hacia la población civil y aparte hay allí túneles de abastecimiento de misiles, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se decía, pero si lo dice Israel no tiene ningún valor. Ahora que lo dijo la UNRWA, porque les ha tocado las narices, pues lo que ha venido a decir Netanyahu es algo que, permitiéndome cierto grado de inmodestia y salvando muchísimo las distancias, pues preconizaba yo en un editorial de aquí, de Radio Sefarad, hace creo que menos de 2 meses, que una campaña que se llamaba Cierra UNRWA, porque el tema no es solamente que dan cobijo, aunque fuera por omisión, a las acciones terroristas, sino que hay un planteamiento básico. Naciones Unidas en todo el mundo tiene un problema muy importante que son los refugiados de la guerra, por ejemplo la de Siria, que tiene, creo que son 6 millones de desplazados. Bueno, esa es unas cantidades astronómicas. Sin embargo, absolutamente todos los ciudadanos y refugiados de este mundo están tratados por una agencia que se llama ACNUR. Y solamente los palestinos desde hace 60 y pico de años tienen una agencia propia que se maneja de forma independiente, que tiene un presupuesto independiente, que tiene una política independiente, que hace declaraciones políticas. UNRWA España se las pasa haciendo declaraciones políticas sobre la situación de los palestinos y sobre la situación y el derecho a existir de Israel, presentando mapas donde Israel no aparece en el mapa y cosas así. Bueno, todas estas cosas desde hace mucho tiempo acreditan que no tiene sentido la existencia de una agencia como UNRWA, porque si son refugiados, que entren en la misma categoría que los demás refugiados. Y aquí dice Guterres que tiene que salir a defender el chiringuito, porque es parte de Naciones Unidas y son empleados de Naciones Unidas, y entonces dice, no, esto están haciendo un trabajo muy importante en la distribución de servicios esenciales, la protección de los derechos de miles de refugiados. Bueno, si son la protección de derechos de miles de refugiados, esto parece ir en contra de lo que declara la propia UNRWA, porque ellos, de los 700.000 palestinos que huyeron en 1948 por iniciativa propia, en la mayoría de los casos, de territorio israelí hacia países fuera de Israel y que se consideran refugiados, de esos 700.000, en 2 generaciones ahora hablan de más de 5 millones. O sea que aquí alguien utiliza los números a su antojo. Aquí habla de miles de refugiados, pero cuando UNRWA publica
sus anuncios, sus campañas de propaganda y pide colaboración, habla de millones de refugiados a los que ellos dan cobijo y que tienen que subsidiar porque si no, viven en la miseria, cuando la realidad es que la miseria se eterniza justamente por vivir a la sombra de una agencia llamada UNRWA, porque cualquier otra agencia intentaría solucionar los problemas de estos refugiados y no eternizarlos. Por ejemplo, diciendo que si alguien nació en un país y vive en él ya hace 67 años, tiene todo el derecho a ser ciudadano de ese país, ¿no? Pues los palestinos que huyeron de Israel en 1948, por ejemplo, hacia Egipto, no son ciudadanos egipcios. Los que huyeron a Siria no son ciudadanos sirios, ni los que huyeron a Jordania ni al Líbano. ¿Y eso por qué? Pues no solamente porque estos países pasan olímpicamente de crearse un problema adquiriendo nuevos ciudadanos con todos los derechos que tendrían que recibir, sino porque en los años 60, a instancia del liderazgo palestino de entonces, que era, léase, Yasser Arafat, creando una organización terrorista en el año 64, cuando todavía no había habido la guerra de los 6 días, no se habían conquistado, como se dicen, ocupado territorios, cuando todavía no existía todo eso, ya existía la organización terrorista que quería eliminar a todos los judíos que había en el territorio de Israel, y también existía la consigna de no dar la ciudadanía a los refugiados. Frenaron en los primeros años estos países, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, estaban dando la ciudadanía a los refugiados palestinos, pero a partir de entonces dejaron de darla a petición del propio liderazgo palestino. Pues a ver si se enteran un poquito y se ponen de acuerdo qué es lo que hay que hacer. Lo que yo tengo claro es que lo diga Netanyahu o no, UNRWA es un organismo corrupto, perverso y mal encaminado desde su propia gestación, pero mucho peor después de 2 generaciones de gente que han condenado a vivir como ciudadanos de segunda y tercera categoría, especialmente los que viven en países árabes. Esos son los que sufren el apartheid. Esos son los que sufren la discriminación porque no tienen acceso a los mismos servicios de las gentes que nacieron en el mismo sitio, la misma cantidad de años antes, pero simplemente en su cartilla o cédula de identidad no dice que son palestinos. Bien, terminamos aquí las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a hablar en cultura? Bueno, Jorge, pues hoy traemos un curso, es la 3ª edición ya, que se celebra en junio y julio en Toledo. Es el curso Sefarad, Lengua, Historia y Cultura, que es organizado por el Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha. Está estructurado en 2 cursos independientes. Por una parte está Toledo y Sefarad, periodo clave de la historia de España, y por la otra, Después de Sefarad, 5 siglos construyendo la identidad sefardí. La oferta cultural incluye visitas por la tarde a monumentos o escenarios de la ciudad de interés para la temática abordada. Tienen más información en la página web www.uclm.es/fundación. O sea, es la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, uclm.es/fundación. Son 2 cursos en realidad, o sea, lo llaman tercer curso, pero en realidad se simultanean 2 cursos que son por las mañanas y por la tarde hay paseos y otro tipo de cosas interesantes. Ya saben, si les interesa tanto el tema de la presencia judía en Toledo como el tema de la dispersión de la diáspora judía después de la expulsión, pues ahí tienen 2 cursos del máximo nivel. No les vamos a dar aquí el detalle de las clases y los profesores porque lo tienen en la página que les hemos comentado. Y también en esta segunda noticia creo que sigue estando el Instituto Cervantes presente, pero ya no el de aquí. Ya no el de aquí, sino el de Israel, en Tel Aviv concretamente, porque hablamos de la Feria Internacional del Libro que se está celebrando desde el pasado 11 de junio, termina el día 15.
Bueno, es en Jerusalén donde se está celebrando en el predio de la antigua estación del tren, en la que por primera vez acuden juntos el Instituto Cervantes del que hablábamos y todas las embajadas de países hispanohablantes con representación en Tel Aviv, en representación de las letras en español, con un completo programa de actividades literarias y con la presencia especial de Louis Bassat. Esto es muy interesante porque, fíjense, no estamos hablando de que es una feria del libro español, sino una feria internacional del libro. Eso es. Y están haciendo actividades en español. Esto demuestra la pujanza del español en Israel, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene mucha fuerza y les vamos a contar lo que tenemos para este miércoles, día 14, que hay varias actividades programadas. A las 11:20, por ejemplo, de la mañana, la literatura paraguaya y la música, un recital literario musical a cargo del arpista paraguayo David Carlsberg. Por la tarde, ya a las 6, se presenta la novela La última historia de amor de la escritora, guionista y dramaturga de origen argentino Andrea Bawab, directora del Teatro Judío de Buenos Aires y ahora profesora de escritura creativa en el Instituto Cervantes. Y bueno, que será en inglés el jueves 15, día que hablamos que finaliza esta feria, a las 4 de la tarde, Louis Bassat presenta el libro El regreso de los Bassat, en el que Vicent Villatoro narra la historia de su familia. Ya hemos hablado de este libro aquí en Radio Sefarad. Por supuesto, hemos hablado del libro de Vicent Villatoro con el autor y con el protagonista, Louis Bassat. Hemos entrevistado aquí también, no sobre este libro, pero hemos hablado también con la autora Andrea Bawab. El único que no hemos tenido aquí, esperemos que lo tengamos alguna vez, es el arpista paraguayo David Carlsberg. Y seguramente que muchas veces hemos hablado con gente del Cervantes de Tel Aviv, a los que felicitamos por esta iniciativa, por llevar las letras españolas mucho más allá de lo que en otros países se consigue, incorporándola dentro de la propia Feria Internacional del Libro más importante del país. Disfrútenla si tienen ocasión de asistir y nosotros ya volveremos mañana con más noticias y más agenda cultural. Hasta mañana entonces. Hasta mañana.